Hola a todos y bienvenidos a un vídeo de Brickitón, soy Mario y hoy vamos a hablar de los 29 sets que van a retirarse de LEGO Marvel este 2024. Se nos van en principio 4 más que en Star Wars, pero como siempre recordaros que estas listas pueden ser susceptibles de algún cambio todavía y que además los sets no se retiran en diciembre, sino que a final de año, según vayan agotándose las existencias, no reponen más, pudiendo agotarse algo en octubre y otro set en febrero de 2025. Así que si queréis alguno en concreto y lo veis en oferta a partir de septiembre-octubre, yo lo compraría. Estos vídeos son muy importantes y por eso con Star Wars, Marvel y seguramente también con Harry Potter quiero hacer vídeos dedicados aparte del que ya hice general, porque por lo menos en mi caso me ayuda mucho a planificar las compras del año. También, antes de ir con la lista, quería recordaros que si os gusta el contenido, apoyar mediante un like, suscripción, comprando con los enlaces de afiliado para Lego y Amazon de la descripción o incluso haciéndoos miembros del canal desde 99 céntimos y así poder disfrutar de las ventajas exclusivas para miembros como el Discord, ayudarían mucho a seguir creciendo la comunidad para traer cada vez mejor contenido. Empezamos con la lista y antes de empezar quería pediros perdón si me escucháis con la voz un poco rara porque sigo con la voz un poco tomada, llevo ya 2 semanas mal, pero bueno, como en el anterior vídeo os diré el número, el nombre del set, el precio, número de piezas y fecha de salida. Vamos a ir en orden numérico, por lo tanto empezamos con el set 10782 Hulk vs Rhino-Track Shockdown, 20 euros, 110 piezas y una fecha de salida de enero de 2022. Este es el set que más tiempo llevaba a la venta de toda la lista. Seguimos con el 10791 Team Spidey's Mobile Headquarters, 50 euros, 187 piezas y de marzo de 2023. Este set de 4 años, aunque un poco caro porque ya se va a los 50 euros, para lo que suelen ser los sets de Lego para los niños, o sea estos de +4 que no sea duplo. Es decir que este es de los que más chulos me parece por la forma de los coches y lo que nos incluye. Ahora vienen 2 sets de marzo de 2024 y me sorprende bastante que duren tan poco. El primero es el 10792 Trill Spinner Vehicle, 10 euros, 58 piezas. Es otro set de 4 años, pero que sinceramente por el precio, que es baratito, el darnos 2 figuras y un pequeño vehículo me parece fantástico. Y es una pena que estos juguetes, que sí que me parecen mejores para los niños, duren tan poco tiempo. El otro de marzo es el 10793 Spidey vs Green Goblin, 20 euros, 84 piezas y este también me gusta bastante, 10 euros más que el anterior, pero tiene 3 figuras y 2 vehículos. Ojalá los de la gama de Star Wars fuesen así. Vamos con el más caro de la lista, que recuerdo armó un gran revuelo cuando salió a la venta, el 76210 Hulkbuster, 550 euros, 4049 piezas y lo recibimos en noviembre del 22. Mucha gente alegó que tenía un sobreprecio importante y es que si atendemos al precio por pieza, desde luego lo parece, pero ya sabéis que a mí me gusta más fijarme en el tamaño y pese a que la build me parece chula e interesante, comparto la opinión de que es demasiado caro. El 76217 es sin duda uno de los más monos de la lista, I Am Groot, 50 euros, 476 piezas y salió en junio de 2022. Su otra versión se retira y la veremos más adelante, pero sin duda alguna me parece un buen regalo para un fan de los Guardianes de la Galaxia y creo que es una de las compras más claras de la lista, sobre todo con un buen descuento. Y si recomendaba el anterior, el que viene para mí es el mejor de toda la lista. No puede ser otro que el 76218 Sanctum Sanctorum, 250 euros, 2708 piezas y salió en agosto del 22. Yo pude comprarlo por 150 euros las navidades pasadas y es que es una compra que recomiendo sin duda. La construcción es fantástica, espero traer una review en el futuro y las figuras también están muy bien. Además es uno de esos pocos sets que no se siente caro y encima lo podemos comprar en oferta muchas veces por 180 euros, yo no lo dudaría. Otro de los más populares de la lista es el 76223 Nano Gauntlet, 70 euros, 675 piezas, salió el 1 de junio de 2022 y este es otro de los que me plantearía comprar por un precio cercano a 50 euros, ya que me parece una muy buena pieza de display. Pasamos a sets no tan bonitos, el 76226 Spider-Man Figure, 30 euros, 258 piezas y de septiembre del 22. A mí personalmente este tipo de figuras no terminan de gustarme en el formato de Lego, pero puedo entender que para un niño es un buen sustituto de una figura de acción y sigue siendo de la marca Lego. Un set de una película que ha sido un chasco y el set yo creo que también, sobre todo por el precio, es el 76232 de Hopti, 95 euros por 420 piezas, sale en octubre de 2023 y sin duda este set cuesta el doble de lo que incluiría como mínimo. Por muchísimo 50 euros me parecería pasable, pero por este precio directamente lo que me parece es ridículo. Tenemos 2 mechs seguidos, el 76241 y 243, los de Hulk y Rocket, ambos con un precio de 15 euros, 1 euro más barato que en Star Wars y 138 y 98 piezas, saliendo ambos en enero del 23. El siguiente es uno de los formatos que cada vez veo más, que son coches de Marvel o por lo menos me fijo más, que es el 76244 Miles Morales vs Morbius, 25 euros, 220 piezas, también en enero del 23. Me parece que estos sets deberían ser de 20 euros, pero bueno, lo de casi siempre con Lego, ¿no? Que nos sobran 5 euritos como mínimo. Este set me parece un poco más interesante, aunque no es mi estilo, pero más que nada es por el personaje que representa. Estoy hablando del 76245 Ghost Rider Mech y Bike, 35 euros, 264 piezas, enero del 23. Y aunque aquí por piezas su tamaño sería caro, el tamaño no está tan lejos del precio, pero desde luego la cabeza pequeñita del personaje queda un poco rara. El siguiente es una versión más razonable que la que hemos mencionado anteriormente, el 76247
de Hulkbuster, Battle o Wakanda. 50 euros, 385 piezas, y por el precio que tiene para mí le falta lo que le han hecho con otros sets de Star Wars, añadir algo que simule un poco la localización en la que se encuentra, como la farola del set de Clegane Beck. Este es uno de los que mejor preciados están para mí, aunque le faltan dos figuras, el 76-248 Quinjet de los Vengadores. 100 euros y 795 piezas. Me encanta lo que hace Marvel al incluir el soporte en las naves, creo que queda mucho mejor, pero sin duda tener a todos los Vengadores originales al completo habría sido un puntazo. Por aquí vamos a pasar rapidito, ya que el 72-249 Venomized Groot, 53 euros 630 piezas, me parece que es la versión menos atractiva, aunque son muy parecidos con su hermano que hemos mencionado antes. Al igual que el guantelete de Iron Man, me mola, por mucho que me guste este personaje, no termina tanto de gustarme el set que lo representa, ya que lo veo un poco plano. El 76-250 garras de adamantium de Wolverine, 75 euros 596 piezas. Y uno de los que recuerdo también cuando salió, fue objeto de bastantes memes, es el 76-251 Star-Lord's Helmet, 80 euros 602 piezas, y de abril del 23, que incluso Lego en su página lo enseñaba como un bote de lápices, ayudó mucho este hecho a que se difundiese el meme de lo feo que era este hueco, de lo mal que quedaba. El 76-254 Baby Rocket Ship, 35 euros y 330 piezas, es otro set de abril del 23 que en una oferta cercana a los 22 euros no me importaría comprar. Me gustan las dos figuras que incluye y la forma y los colores de la nave me parecen llamativos. Nos vamos a quitar tres figuras de un plumazo, la de Ant-Man, Lobezno y Capitán América, pero que me llama la atención que sus precios son de 35, 38 y 38 respectivamente, 289, 327 y 310 piezas, pero puede que esta diferencia de precio fuese por la subida que se hizo el mes de junio del 23, ya que el primero es de mayo del 23 y los otros dos son de junio. El siguiente set me parece bueno para conseguir estas dos figuras si es que no las tenemos, 76-260 Black Widow y Capitán América motocicletas, 16 euros 130 piezas por dos figuras fáciles de conseguir, pero que si lo encontramos por 10 euros, 5 cada una, creo que no es una mala opción, ni mucho menos. Y pasamos a uno de los sets menos recomendados para mí, ya que por el precio creo que podemos encontrar réplicas mucho más chulas que no sean de Lego. Del 76-282 Escudo del Capitán América, 210 euros, 3.128 piezas, me pueden parecer muchas, pero por la experiencia de la gente que lo ha montado y escuchado, es una build poco entretenida, muy repetitiva y piezas muy poco interesantes, así que podríamos encontrar otros escudos mucho mejores. Entramos en los cuatro últimos y empezamos con otro set de 4 años que me parece carísimo, el 76-263 Iron Man Hulkbuster vs Thanos, que por 27 euros 66 piezas me parece incomparable a los de Spider-Man que habíamos visto antes, que por 7 euros menos nos traía una figura más. El 76-266 Endgame Final Battle, 105 euros, 794 piezas. Recuerdo cuando hablamos de este set en el canal, que salió en agosto del 23, y la mayoría de vosotros pensaba que era un set con un sobreprecio importante, o sea que yo solo lo compraría de encontrarlo con una buena oferta. El siguiente me parece chulo por el precio y las figuras, el 76-275 Persecución de motos, Spider-Man vs Doc Ock. Me sorprende otra vez que un set barato y bueno, que solo es de enero del 24, vaya a retirarse tan pronto, así que si os gustan las figuras y lo veis con un pequeño descuento, yo me lanzaría por él. Y para finalizar tenemos el calendario de Adviento de Spider-Man de 2024, el 76-293, 35 euros, 246 piezas, y saldrá este 1 de septiembre. Con esto finalizamos el vídeo. Hemos hablado de bastantes sets y pese a que no soy el mayor fan de Marvel, sí que hay como 5, 6, 7 que me parecen interesantes y que estaría atento a las ofertas para comprarlo. Como siempre digo, muchísimas gracias por el apoyo que le dais al canal y en especial a todos los miembros del canal, que seguís haciendo todo lo posible para que sigamos creciendo y esta comunidad siga aumentando, y estaréis viendo los nombres o los habréis visto a modo de agradecimiento. Nos vemos si queréis, por lo tanto, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.